Esa mañana, cuando Valeria cruzó la puerta principal de la empresa con una carpeta apretada entre los dedos y el corazón latiendo más rápido de lo normal, nadie a su alrededor podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que esa mujer silenciosa, tranquila, de sonrisa discreta llevaba dentro era una determinación que había tardado años en formarse y que ese día finalmente encontraría su momento. Todo lo que vino después cambiaría para siempre la vida de 4 personas y solo una de ellas lo merecía de verdad. La noche anterior Valeria había salido del supermercado con bolsas pesadas y el alma llena de ilusión había comprado langostinos frescos de los buenos, lomo de res de primera, un vino tinto argentino, fresas para el postre y un pastel de 3 leches que olía a celebración desde la bolsa. Esa noche quería que la mesa fuera especial, quería brindar con su esposo, quería que alguien en esa casa la mirara y dijera estoy orgulloso de ti, pero cuando abrió la puerta del departamento lo que encontró fue a Ernesto tirado en el sillón con una cerveza en la mano mirando el partido de fútbol sin levantar la vista, y a su suegra Consuelo sentada en el sofá pelando nueces y dejando caer las cáscaras directamente sobre la alfombra que Valeria había limpiado esa misma mañana. Ninguno se levantó, ninguno preguntó, ninguno dijo nada hasta que Valeria dejó las bolsas sobre la mesa y Consuelo levantó los ojos con esa expresión que Valeria conocía demasiado bien, mezcla de ironía y desprecio, y dijo miren, llegó la jefecita, y soltó una risa que se clavó en el centro del pecho de Valeria como si fuera un objeto frío y afilado. Valeria intentó sonreír, intentó explicar lo que había pasado ese día en la oficina, intentó contar que le habían ofrecido el cargo de jefa de personal con un salario que nunca había imaginado, pero nadie escuchó. Ernesto preguntó cuánto ganarías ahora y cuando ella dijo la cifra él resopló y dijo bueno, al menos algo útil, y luego tomó los langostinos, los llevó al salón y siguió viendo el partido, y Consuelo lo siguió con el pastel y las fresas, y Valeria se quedó sola en la cocina con los platos sucios y las ilusiones rotas, mirando el techo sin saber si reír o llorar. Esa noche durmió sin que nadie le preguntara cómo estaba, y a la mañana siguiente, cuando abrió el refrigerador y lo encontró completamente vacío con las cajas del pastel en la basura y los envoltorios de los langostinos tirados sobre la encimera, algo dentro de Valeria terminó de romperse para nunca más volver a armarse de la misma manera. Bienvenidos a Hidden Empire, tal es el canal donde las historias de mujeres que se atrevieron a elegirse a sí mismas cobran vida. Si esta historia ya te está tocando algo por dentro, te pedimos que le des like, te suscribas y actives la campana, porque cada semana traemos nuevas historias que van a hacerte pensar, sentir y recordar que siempre es tiempo de elegirse. Pero regresemos a Valeria, porque lo que ocurrió esa mañana después de encontrar el refrigerador vacío no fue un llanto, no fue un reclamo, no fue una escena dramática, fue algo mucho más poderoso, fue una calma extraña, profunda como el mar justo antes de que llegue la tormenta más grande. Fue a la ducha, se lavó el cabello, eligió su ropa con cuidado, una blusa blanca sin una arruga y un saco azul marino que le daba una presencia diferente, se maquilló con precisión y salió sin decir nada, sin preparar el desayuno de nadie, sin dejar notas, sin dar explicaciones. Ernesto la escuchó salir y desde el cuarto gritó oye, ¿y el café? Y ella sin detenerse respondió hay tiendas abiertas, y cerró la puerta principal con una suavidad que en ese momento sonó más fuerte que cualquier portazo. Valeria llevaba 6 años en esa empresa, había entrado recién graduada como asistente administrativa, un puesto que no exigía mucho pero que le daba estabilidad y un sueldo razonable. Fue ahí donde conoció a Ernesto. Él era jefe de obras en aquel tiempo, joven, con energía, con ambición, con esa seguridad que a veces confundimos con fortaleza. Les presentaron en una reunión de trabajo, él la invitó a tomar café, ella aceptó y 3 meses después ya hablaban de futuro. Todo parecía perfecto al principio, las señales estaban ahí desde el comienzo, la forma en que Ernesto miraba a su madre antes de responder cualquier pregunta importante, la manera en que Consuelo ocupaba los espacios de conversación sin que nadie se lo pidiera, la costumbre de él de decir lo que dice mi mamá como si fuera una sentencia divina, pero Valeria eligió no verlas o creyó honestamente que el amor las cubriría, que con tiempo y paciencia las cosas madurarían. Se casaron al año de conocerse, vivieron 2 años bien, o al menos con la apariencia de bien, luego murió el suegro y Consuelo llegó a vivir con ellos. Llegó sin conversación, sin acuerdo, sin pregunta. Ernesto simplemente anunció una noche mi mamá se mudará con nosotros la semana que viene, y Valeria abrió la boca para decir algo y él ya había apagado la lámpara. Desde ese día el departamento que Valeria había pagado en su mayor parte con su propio sueldo se convirtió en territorio de otra persona. Consuelo movía las cosas del lugar, criticaba la forma en que Valeria cocinaba, salaba de nuevo los platos ya listos, daba órdenes como si Valeria fuera una empleada doméstica sin sueldo, y Ernesto lo llamaba paciencia. Ella es mayor, hay que comprenderla, pero ese mismo hombre fue cambiando poco a poco, fue adoptando el mismo desdén que su madre fue empezando a llamar. El trabajo de Valeria, una simple oficinita, fue dejando de preguntar cómo te fue dejando de mirarla como a alguien que importa. Y Valeria aguantó porque así le habían enseñado, porque creía que el matrimonio se sostiene con esfuerzo, porque pensaba que si ella ponía más tal vez el equilibrio volvería, pero el equilibrio no volvió, solo llegó más cansancio, más silencio, más soledad dentro de una casa llena de gente.
Esa mañana cuando Valeria entró a la oficina la llamaron de inmediato al despacho del director Sebastián. Encontró también a la directora financiera y a doña Carmen, la jefa saliente del departamento de personal, una mujer de mirada cansada y voz firme que se jubilaba después de 20 años en la empresa. Carmen la miró y dijo: fui yo quien recomendó a Valeria para este cargo. Conozco su trabajo desde hace años, su compromiso, su manera de resolver los problemas difíciles y su capacidad para mantener la calma cuando todo lo demás se cae. El director asintió y le ofreció formalmente el cargo de jefa de personal con todas las responsabilidades y con un salario que al leerlo en el papel Valeria tuvo que respirar profundo porque era el doble de lo que ganaba, era incluso más de lo que ganaba Ernesto. Firmó ese día y salió del despacho con las piernas temblando de emoción y de camino a casa pasó por el supermercado y compró todo lo bueno que encontró porque esa noche merecía celebración y ya sabemos lo que pasó después. La mañana siguiente, después del refrigerador vacío, Valeria llegó a la oficina, se sentó frente a los expedientes del personal y empezó a trabajar como le había enseñado Carmen, a revisar con cuidado, a leer entre líneas, a entender que los documentos cuentan siempre la verdad que las personas ocultan, y entre todos esos expedientes encontró uno que la dejó sin palabras, un nombre que conocía demasiado bien: Ernesto Villegas, jefe de obra sector 3. Lo abrió despacio como si una parte de ella supiera lo que iba a encontrar: 4 sanciones disciplinarias en los últimos 6 meses, 3 advertencias escritas, firmadas y archivadas, 2 reportes por presentarse al trabajo en condiciones no aptas para desempeñar sus funciones, quejas documentadas de clientes por trato inadecuado, incumplimientos de plazos reiterados, infracciones de seguridad que habían puesto en riesgo a otros trabajadores, y una nota al margen escrita por Carmen que decía: suspensión de despido por consideraciones humanitarias. 2 veces le habían perdonado el despido, 2 veces el mismo hombre que le decía a Valeria que su trabajo era solo mover papeles llevaba meses sosteniendo su puesto de un hilo muy delgado gracias a la compasión de alguien más. Valeria cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa y se quedó mirando la pared un momento largo. No sintió satisfacción ni venganza, lo que sintió fue algo más parecido a la tristeza de entender por fin todo lo que no había querido ver. Esa tarde pidió reunión con el director y entró al despacho con 3 carpetas bajo el brazo. Con voz tranquila y palabras precisas presentó el caso de 3 empleados con historiales disciplinarios que requerían decisiones formales. El primero era un capataz que había acumulado 3 infracciones graves de seguridad, una de las cuales había resultado en un accidente con hospitalización. El director escuchó y aprobó el despido con causa. El segundo era un subcapataz con ausencias reiteradas y reportes por presentarse ebrio al trabajo, propuso traslado con reducción de cargo y el director aprobó. Y el tercer expediente era el de Ernesto. El director levantó la vista del papel y la miró fijamente. ¿Comprende usted lo que está proponiendo, Valeria?, dijo ella con voz neutra. Solo aplico la normativa de la empresa. El vínculo personal no puede proteger a nadie de las consecuencias de sus propias acciones. El director guardó silencio un momento, luego se reclinó en la silla y dijo: cuando Carmen la recomendó para este cargo yo dudé, no porque no creyera en su capacidad, sino porque este cargo exige una firmeza que no todos tienen, exige la capacidad de tomar decisiones difíciles, aunque duelan. Hoy veo que usted tiene exactamente eso. Procedemos con todo lo que ha presentado. Esa misma tarde Valeria convocó a Ernesto a una reunión formal en el departamento de personal. Él entró con esa seguridad de quien cree que está siendo llamado por su esposa y se encontró frente a una mesa con expedientes abiertos y una mujer que ya no era solo su esposa sino su jefa de personal directa. Leyó las faltas una por una con voz firme y sin levantar los ojos del papel. Ernesto intentó interrumpir, dijo que exageraba, que eran cosas sin importancia, que todo el mundo llega tarde de vez en cuando, y Valeria lo dejó hablar y luego continuó donde lo había dejado. Al terminar deslizó frente a él un documento de advertencia formal con posibilidad de despido inmediato en caso de una sola falta adicional durante el mes siguiente. Él miró el papel como si quemara. «Estás bromeando», dijo. «¿Crees que voy a firmar esto?» Valeria respondió: «Si no firma levantamos acta y el despido es efectivo hoy mismo». Ernesto tomó el bolígrafo y firmó de un golpe, lo tiró sobre la mesa y salió sin decir nada más, pero la fuerza con que cerró la puerta dijo todo lo que no quiso decir con palabras. Esa noche en el departamento la tormenta llegó con todo. Consuelo estaba esperando con los brazos cruzados como un tribunal de una sola persona. Ernesto entró detrás de Valeria con la cara encendida y empezó a hablar en voz alta sobre humillación, sobre traición, sobre el circo que había montado en la oficina. Consuelo lo apoyaba desde el fondo lanzando palabras como si fueran piedras pequeñas pero constantes. Valeria los dejó hablar, esperó a que hubiera un silencio y entonces habló ella. Dijo que había pagado la mayor parte de esa hipoteca durante 6 años, dijo que tenía todos los recibos, dijo que había cubierto gastos que ninguno de los dos había notado porque ella lo resolvía en silencio, dijo que había soportado años de burlas, de desprecio, de invisibilidad dentro de su propia casa, dijo que el límite había llegado y que ya no había vuelta atrás. Sacó de su bolso un sobre y lo puso sobre la mesa. El lunes presentaré la demanda de divorcio, los documentos están preparados y hay
Una notificación formal para usted, Consuelo, porque usted tiene una vivienda propia registrada a su nombre. Le pido que la desocupe en un plazo de 3 días. Consuelo abrió la boca. Ernesto dio un paso hacia Valeria, y ella levantó el teléfono con calma y dijo: tengo cámaras instaladas en el departamento. Cualquier amenaza o agresión quedará grabada y será presentada ante el juez. Ernesto se detuvo, la mano le quedó paralizada en el aire, la miró como si viera por primera vez a alguien que no reconocía, y quizás así era. Los días siguientes fueron fríos y ordenados. Valeria se quedó en un hotel recomendado por Carmen mientras el proceso avanzaba. Ernesto salió voluntariamente a los pocos días, dijo que se quedaría con un amigo hasta que todo se resolviera. Consuelo resistió hasta que llegó un funcionario judicial con la orden formal de residencia exclusiva para Valeria durante el divorcio. Esa tarde Consuelo empacó en silencio, mirando a Valeria con un odio que ya no tenía poder, y salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Valeria abrió todas las ventanas del departamento y respiró. El divorcio avanzó más rápido de lo esperado, los documentos eran sólidos, el aporte económico de Valeria estaba documentado con precisión y Ernesto no impugnó el reparto, aceptó una compensación económica y se marchó. En el trabajo siguió como empleado, pero irreconocible, llegaba puntual, entregaba reportes, cumplía normas, no hubo más sanciones. Era como si el miedo real a perder el trabajo le hubiera devuelto la seriedad que había perdido hace tiempo. Valeria brilló en su cargo, el director la felicitó más de una vez. 6 meses después la nombraron subdirectora de personal con un nuevo aumento salarial, reformó el departamento con criterio, implementó programas nuevos y construyó un equipo que la respetaba de verdad, no por obligación, sino porque ella misma respetaba a cada persona que trabajaba a su lado. En casa pintó las paredes de colores claros, trajo plantas, puso una alfombra nueva y llenó el espacio de silencio, bueno, el silencio que no esconde dolor, sino que simplemente deja respirar. Casi un año después, una tarde al salir del trabajo, encontró a Ernesto sentado en un banco frente al edificio. Estaba más delgado, con la mirada más serena, con ropa limpia y cuidada. Se levantó cuando la vio y dijo: solo quiero hablar 5 minutos, si me lo permites. Se sentaron juntos con espacio entre los dos. Él habló sin excusas, sin rodeos. Dijo que su hermano lo había obligado a buscar ayuda profesional. Dijo que había entendido muchas cosas ese año sobre sí mismo, sobre su madre, sobre lo que había destruido sin darse cuenta. Dijo que no venía a pedir una segunda oportunidad porque sabía que todo había terminado y que lo merecía. Dijo solo que lo sentía de verdad. Valeria lo escuchó hasta el final, pensó en la mujer que había comprado langostinos con el corazón lleno de ilusión y había terminado sola en la cocina mientras ellos reían. Pensó en el refrigerador vacío, en los años cargando sola el peso de algo que debió ser compartido. Pensó en todo lo que aguantó creyendo que era amor y respondió: gracias, Ernesto, me alegra que estés trabajando en ti. Yo también estoy bien, por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. Él se puso de pie, le extendió la mano y ella la tomó. Fue un gesto limpio, sin rencor, sin nostalgia excesiva, solo el punto final de una historia que ya había terminado de la mejor manera posible. Él se alejó calle abajo y Valeria entró al edificio, subió las escaleras, encendió las luces de su casa, preparó café y abrió el portátil para repasar la presentación del día siguiente. Antes de dormir pensó en algo que nadie le había enseñado directamente, pero que la vida le había obligado a aprender a la fuerza. Hay personas que no te valorarán hasta que decidas valorarte tú primero, y hay momentos en que perder lo que creías que te sostenía es la única manera de descubrir que eras tú quien sostenía todo desde el principio. Y esa noche durmió tranquila, con las ventanas abiertas y el corazón en paz. Gracias por acompañarnos hasta aquí en Hidden Empire Tales. Si la historia de Valeria te movió algo por dentro, si te recordó a alguien que conoces o quizás a ti mismo en algún momento de tu vida, te pedimos que dejes tu like, que te suscribas y que nos cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez llegaste a ese punto en que dijiste basta y elegiste tu propio camino? Cuéntanos, porque aquí tu historia también importa. Nos vemos en el próximo capítulo.